Om Shanti y bienvenidos una vez más a este espacio, a esta oportunidad que tenemos para compartir experiencias sobre la meditación Raja Yoga, las enseñanzas de Brahma Kumaris. Y hoy es una charla muy importante porque de alguna manera nos acerca a la experiencia práctica de, del estudio del Raja Yoga, de la práctica del Raja Yoga. No queremos simplemente que se convierta en algo teórico, en un estudio teórico, sino realmente en algo que podamos sentir y experimentar en nuestras vidas. Es solo de esta manera que podremos experimentar los beneficios y de alguna manera la promesa, ¿no? Que tiene los beneficios de la práctica que hemos mencionado. Esta también es la charla de enero y enero es un mes donde recordamos de alguna manera el primer estudiante de Brahma Kumaris, Brahma Baba, quien fue aquel quien primero tuvo la responsabilidad de poner en práctica todas las enseñanzas y después él mismo, desde esta capacidad, desde su experiencia, es que pudo explicar a los demás. Y de alguna manera parece, parece increíble, pero hace 57 años, en 1969, precisamente el 18 de enero de 1969, Brahma Baba dejó el cuerpo, ¿sí? Pasó, falleció, digamos, y es desde este entonces que hemos podido ver cómo Brahma Kumaris ha mantenido la experiencia de Brahma Baba como esa fuente, eh, digamos, precisa. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de cómo hacer algo, cómo poner algo en práctica, siempre vamos a tener el ejemplo y la historia de Brahma Baba para entender cómo es que esta práctica se debe llevar a cabo. Y es por esto que es un mes especial, porque de alguna manera podemos experimentar esa experiencia y ese sentimiento de amor espiritual profundo, de felicidad profunda, de tolerancia, de entendimiento, siempre con esa actitud de, bueno, ¿cuál es ese resultado final de esta práctica? Y precisamente vemos una vida de servicio, una vida donde también la prioridad es precisamente experimentar esa felicidad y esa tranquilidad que la práctica del Raja Yoga busca, sí, que tengamos esa experiencia. Y entonces, ¿cómo entender una vida extraordinaria? Y si pensamos hoy en día, cuando pensamos en cómo tener una vida extraordinaria, tratamos de ver cuáles son como las cualificaciones de alguien, ¿no? Tratamos de ver cómo es su estatus, tratamos de, tal vez pensamos, ¿no? ¿Cuál es la fortuna? ¿Qué tan grande es su fortuna? Tenemos esta lista de, ¿no? La lista Forbes de los hombres más millonarios o las personas más influyentes en el mundo. Y de alguna manera es muy interesante, ¿no? Es algo que vale la pena mencionar. Siempre hay historias de esfuerzo, de superación que son muy inspiradoras. Pero tenemos que preguntarnos qué es lo que realmente estamos buscando, qué es lo que realmente queremos experimentar. De alguna manera, a un nivel exterior, como a nivel muy evidente, lo que vemos es precisamente eso, como quiénes son, qué han logrado, qué han hecho, pero a veces ignoramos cuál es ese sentimiento, cuáles son esas emociones que hay detrás de esas experiencias de vida. Y pienso que en un mundo de hoy donde tal vez podemos observar, cada vez hay más retos, cada vez hay más situaciones por resolver, ¿no? Y parece que las cosas no están como haciéndose más fáciles, cada vez las cosas se hacen un poco más complicadas, ¿no? La complejidad
a veces hay gente que utiliza la palabra entropía, pero la complejidad, la vida un poco cada vez más y más compleja. Y así como, digamos, puede serlo para mí, sé que las personas al frente mío, las personas a mi alrededor, también. Es como una situación a nivel global. La complejidad está aumentando, nuestra vida misma, la vida de los demás, el mundo entero, si lo observamos, los problemas, las situaciones por resolver cada vez más y más complejas. Entonces, ¿cómo incluso en medio de este panorama, cómo podemos experimentar que nuestra vida es una vida extraordinaria? Y es precisamente aquí donde creemos de manera humilde que podemos hacer una contribución. No podemos prometer que ustedes van a ser los futuros políticos, líderes políticos de tal y tal lugar, o que ustedes van a ser los futuros millonarios en la lista Forbes, o que hoy en día mucha gente habla de, bueno, cómo manifestar una situación o la otra. Pero eso no es lo que queremos ofrecer o proponer. Queremos más bien una vida extraordinaria a un nivel interior. ¿Y qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que significa que incluso a pesar de las dificultades, a pesar de la complejidad, podamos sentirnos en calma, podamos sentirnos serenos, podamos sentir que la vida vale la pena vivirla y que podemos manejar nuestra vida con, incluso con felicidad, darle la bienvenida, recibir los retos con un sentimiento de alegría, ¿por qué no? Con un sentimiento de entusiasmo, no solo optimismo, pero realmente un sentimiento de independencia y de libertad de todas esas cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. Y esto es algo muy importante desde el punto de vista espiritual, como incluso a pesar que tengamos que afrontar dificultades, como a un nivel interior, cómo podemos experimentar una vida llena de serenidad, de tranquilidad, de paz, experimentar amor, incluso cuando parece que es difícil, ¿no? Cuando hay tantas situaciones y como tantas oportunidades para el conflicto, como a pesar de eso sentir que em, podemos ofrecer y recibir amor. Entonces, bueno, esto es solo como un, un preámbulo, un abrebocas para el tema que queremos cubrir hoy, porque eventualmente lo que queremos hacer para lograr esta experiencia de vida, tenemos que prestar mucha atención a nuestros pensamientos, a la calidad de nuestros pensamientos, y es ahí donde la palabra meditación entonces tiene un lugar muy importante. Entonces, bueno, vamos a continuar, vamos a explicar un poco más cuál es la importancia de la meditación en este proceso, cómo si su objetivo es precisamente tener esa experiencia de una vida extraordinaria, cómo entonces afrontar, cómo, digamos, cómo a nivel interior, cómo desarrollar una actitud, una perspectiva frente a la vida que nos permita sentirnos serenos, en paz, satisfechos y sobre todo tranquilos con un mundo que cada vez más y más está lleno de complejidad. Bueno, ¿y por qué es esto importante para nosotros, no? ¿Cómo saber si realmente queremos vivir una vida extraordinaria y cómo saber si lo que estamos proponiendo se alinea con esas expectativas? Y lo que me parece importante es observar nuestras propias vidas. Eh, Como dijo Sócrates, una vida que no es examinada no vale la pena ser vivida. Y tenemos que revisar nuestra vida una y otra vez si realmente queremos tener un objetivo. Y algo que vale la pena observar es nuestra motivación, nuestro día a día. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Podemos
enfocarnos, trabajar fuertemente de lunes a viernes, simplemente esperando que llegue el fin de semana. ¿Por qué? Porque bueno, el fin de semana, ese momento donde tenemos para el esparcimiento, para sentirnos relajados, para sentirnos tranquilos, para sentir paz. Y la pregunta es entonces, ¿por qué tenemos que esperar hasta el fin de semana? Y algo que es importante sobre todo es que hoy en día, ¿no? Hoy en día parece muy normal que digamos la vida de lunes a viernes, el trabajo, digamos un poco como la dificultad, como hacer las cosas como por hacerlas, y no tener como esa satisfacción, ¿no? Tenemos que esperar al fin de semana para tener ese como cambio de ambiente, cambio de entorno, para experimentar algo positivo, agradable. ¿M? Incluso hay gente que le cuesta mucho trabajarse, trabajar el lunes, ¿no? El lunes para muchas personas es el día más difícil de la semana, pues porque hay que volver a trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo generar una energía, ¿no? Y cómo entender que eso que estamos buscando, ¿no? Aquello que llamamos extraordinario, ¿no? De alguna manera, como esa tranquilidad, esa serenidad, cómo empezar a entender que esto es el aspecto normal de la vida. De alguna manera, lo que hoy en día consideramos normal es que la vida está llena de estrés, de dificultades. A veces decimos, no, no se puede ser feliz todo el tiempo, la vida tiene altos y bajos, la vida tenemos dificultades y bueno, incluso hoy en día, ¿no? Los niveles de depresión están aumentando, incluso también en los niños, ¿no? Los niños también están muy estresados. El colegio, todo es como una carga, todo es como algo difícil. ¿Y por qué? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Y de alguna manera, ¿cómo podemos también entender que, observar que no es normal, ¿no? Esto que consideramos normal, no es normal. Lo normal sería tener una vida donde nos sentimos satisfechos, donde nos sentimos plenos y donde estamos listos para dar lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Pero para ello necesitamos un cambio de perspectiva, ¿no? Y lo que primero tenemos que entender es que aquello que estamos buscando, ¿saben? Estamos cuando, digamos, esperamos el fin de semana por hacer alguna actividad agradable, que estamos realmente buscando, estamos buscando tener una experiencia de paz, de felicidad, ¿no? De alegría, de contentamiento. Y bueno, muchas otras cosas, ¿no? Hay gente que podría decir, bueno, pues yo voy al trabajo porque estoy pensando en mi familia, tengo que sostener a mi familia. Entonces, ¿qué hay detrás de de esa, como de esa actitud? Hay también una experiencia de amor, ¿no? Una experiencia, un deseo de cuidar de los demás, de responsabilidad por mi familia, tratando de sentir que todos se sientan bien, se sientan a gusto y de alguna manera poder disfrutar la compañía de todos nosotros. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? No, pues pasamos tanto tiempo trabajando, tanto tiempo aquello por lo que estamos, digamos, ese objetivo que tenemos y entre más trabajamos pensando que estamos logrando ese objetivo, pues incluso no tenemos tiempo para disfrutar con nuestra familia. Entonces se convierte en una situación un poco irónica, ¿no? Donde entre más queremos y nos esforzamos por lograr algo, por tener esa experiencia, es como que más y más se aleja ese objetivo, más y más nos alejamos de esa experiencia. Y es esto lo que hoy, precisamente en la charla de hoy, queremos llamar lo ordinario. Es algo que realmente nos depriva de sentir valor, de sentir aprecio por la vida, nos impide
poder tener esa experiencia de realmente las cosas que estamos buscando, ¿no? Em, Podemos pasar toda nuestra vida trabajando, queriendo cuidar de nuestra familia, como una expresión de amor finalmente, pero entonces, ¿cuándo habrá esa oportunidad de experimentar amor? ¿Mm? Y no estamos, yo pienso que el secreto aquí, realmente la magia de esta práctica, no se trata de escoger una cosa o la otra. Y es aquí donde realmente queremos hacer un énfasis. No se trata de que tengo que, si trabajo, entonces no puedo experimentar el amor de mi familia. Y si quiero experimentar el amor de mi familia, entonces tengo que trabajar, tengo que dejar de trabajar. Entonces es ahí donde empieza uno un poco como, bueno, es una decisión muy difícil. Y pareciese que no hay justicia en la vida, ¿no? Parece que esta vida está hecha así y es de alguna manera como el pensamiento ordinario que tenemos, el pensamiento regular, ¿no? Como el que tenemos ahí al que estamos acostumbrados y no somos solo, nosotros solo, digamos, yo o la persona de frente, es como una perspectiva ampliamente presente, ¿no? En toda la sociedad, en nuestro país, en el mundo entero. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre esto porque precisamente no hemos considerado o no conocemos realmente el ser. No conocemos las cualidades del ser, no conocemos el valor del ser. De alguna manera es como que hemos pasado de ser seres humanos a convertirnos en haceres humanos, ¿no? Como que en lugar de ser, nos hemos enfocado en el hacer o incluso en el tener y nos hemos olvidado por completo del ser, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos transformar aquello que es ordinario en algo extraordinario? Tenemos que, en primer lugar, tener un entendimiento de nosotros mismos. Y, por ejemplo, lo que hemos hecho hasta ahora, en los últimos 5 o 10 minutos, es evaluar nuestras motivaciones, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que valoramos? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos, ¿no? Todo este 90 o 100% del tiempo estamos haciendo una cosa o la otra, buscando algo. Y el examen, la pregunta es, ¿estamos encontrando eso que estamos buscando? Y la respuesta, yo diría, es no, no lo estamos encontrando, no lo estamos experimentando. Y entonces, bueno, entonces empezamos a evaluar por qué ocurre esto, qué es lo que está pasando. Y es entonces cuando tenemos que empezar a dedicar un tiempo al entendimiento del ser, al entendimiento de la vida y sobre todo de mayor ayuda, de mayor importancia, sobre todo el conocimiento de Dios y cómo Dios es esa personalidad, ¿no? Dios es como ese ser que está allí precisamente no para ayudarnos a resolver todas las situaciones, sino para empezar a nutrir esa experiencia del ser, ¿sí? En Brahma Kumaris, si ustedes pueden observar, incluso desde la historia de Brahma Baba, Brahma Kumaris es una institución, una organización, em, una comunidad, como ustedes quieran llamarle, que la esencia del mensaje y la motivación detrás de todas las actividades que hacemos es que cada ser humano, en esencia, está lleno de cualidades positivas, ¿sí? Y estas cualidades, las cualidades de paz, las cualidades de amor, de felicidad, las cualidades de sabiduría, son estas cualidades que todos de alguna manera queremos experimentar, ¿no? A veces, por ejemplo, la cualidad de la sabiduría, ¿no? ¿Cuántas cosas no hacemos y queriendo tener la claridad, ¿no? De que ¿es esto lo que tengo que hacer? ¿Es esto lo correcto?
Muchas veces durante nuestro día, durante nuestra vida incluso, hemos experimentado esa pregunta. ¿Qué hago en este momento? Y de alguna manera, dentro de del entendimiento del ser a un nivel espiritual, que es lo que estamos ofreciendo aquí, incluso si observamos con claridad, cada uno de nosotros sabe qué es lo correcto o qué es lo incorrecto. Pero de alguna manera hemos vivido la vida de donde no hemos podido cultivar esta experiencia del ser. De alguna manera hemos dejado de lado, nos hemos olvidado de cómo cuidar de nosotros mismos y precisamente experimentar estas cualidades. Y la propuesta, volviendo más, cómo transformar lo ordinario en extraordinario. La propuesta es que es muy simple. Tenemos que realmente dedicar tiempo, dedicar energía al cuidado de este ser espiritual, al cuidado de estas cualidades. Es como una semillita, semilla del ser, la esencia, que, bueno, la semilla guarda como de una manera muy silenciosa, no toda la información de un árbol, ¿no? Pero hay que empezar a nutrir esa semilla, hay que empezar a dar, generar el ambiente apropiado para que esa semilla pues eventualmente se convierta en un árbol y eventualmente nos permita tener frutos y podamos compartir con los demás. Pero ¿qué ha pasado? Esa semillita está un poco como dormida, ¿sí? No hemos realmente dado la atención, no hemos realmente dado el tiempo, el cuidado necesario para que esa semilla pueda dar fruto. Y entonces, ¿cuál es el papel de la meditación para esa transformación? Y es aquí donde tenemos que explorar un poquito más qué significa la meditación. Y si ustedes, no sé, buscan un poquito, van a ver que el significado de la palabra meditación ha ido cambiando a través de la historia. Y hace siglos, la palabra meditación se utilizaba para decir reflexionar, pensar sobre algo, ¿no? Contemplar algo en nuestra mente. Y bueno, hoy en día la palabra meditación se utiliza para referirse tal vez a una práctica, ya sea una práctica espiritual, religiosa, que busca tratar de permitirnos experimentar una atmósfera o tener una experiencia de tranquilidad, de paz en nuestra vida. Y bueno, de alguna manera a mí me gusta mucho la definición más antigua, ¿no? Porque yo pienso que todo el tiempo estamos pensando en algo, todo el tiempo estamos meditando sobre algo. Y si vemos desde un punto de vista ordinario, entonces aquí empezamos digamos, a ver cómo los pensamientos son como esa base, ¿no? Cómo la meditación es la base para una vida extraordinaria. Se trata precisamente de observar nuestros pensamientos y escoger los pensamientos que queremos. Pensamientos extraordinarios nos van a permitir tener una vida extraordinaria. ¿Y por qué el pensamiento? ¿Por qué ese material de meditación de hoy en día, desde un punto de vista ordinario, no nos permite sentirnos bien? Porque, miren, estamos la mayoría de las veces, estamos pensando en personas, en las cosas que tal vez nos dijeron o en las cosas que sentimos que queremos decirle a alguien, ¿no? A veces tenemos ese no, me va a escuchar, ¿no? Tiene que escucharme o estamos como tal vez con un sentimiento como de venganza, ¿no? Algunas veces, tenemos muchas veces y a veces más de una persona, ¿no? Más de una persona como cosas que tenemos pendientes, ¿no? Como pendientes con otras personas. Otras veces estamos pensando en cosas, ¿no? Otras veces estamos pensando en cosas, en objetos y de alguna manera como que hemos dado el valor
a estos objetos, a estas cosas, para definir nuestro propio valor. Entonces creemos que tener o poseer un objeto o el otro puede determinar nuestro valor o nuestro sentimiento de valor, ¿no? Es una perspectiva, digamos, es común. em, Puede que en un principio no sea dañina, pero está muy, muy lejos del valor real del ser humano, de encontrar valor en, digamos, en esas cualidades que tanto estamos buscando, en una experiencia de paz, de serenidad, ¿no? Son como eh, paralelas, cosas paralelas que estamos haciendo, pero en esencia estamos tratando de encontrar valor, ¿no? Otras veces también estamos pensando en nuestro estatus, en la manera en que los demás nos perciben o cómo percibimos a los demás, ¿no? A veces, por ejemplo, un día estamos comparándonos con tales y tales personas y nos sentimos muy bien, sentimos que de pronto en esa comparación estamos por encima de los demás y nos sentimos en la cima del mundo, digamos. Y al siguiente día, según varía nuestra referencia, pues ya no nos sentimos tan bien. No sé si les ha pasado, ¿no? Que un día se sienten como súper bien y dicen, no, mi vida ha sido maravillosa y después al día siguiente no se sienten tan bien y se preguntan, ¿no? Pero bueno, toda esta gente, ¿no? Sobre todo cuando uno va al Facebook o se mete hoy en día a LinkedIn y ve como tantas cosas que tanta gente hace, ¿no? Y todo el mundo como de alguna manera proyectando ese estado de valor, ¿no? A través de las redes sociales. Entonces, solo para ilustrar cómo mucha de nuestra energía mental em, está enfocada en estas situaciones. Y una vez más, puede que no esté mal, ¿no? Yo no quiero que ustedes sientan que esté mal, pero cuando traemos la dimensión espiritual a esta discusión, realmente la comparación y el contraste es muy claro. ¿Por qué? Porque nuestra mente, ¿no? Si pensemos, si todo el tiempo estamos meditando en estas cosas, em, en contraste con la dimensión espiritual del ser, em, la claridad viene de que estas son cosas realmente de muy corto alcance, ¿no? Digamos, son cosas, en palabras sencillas, digamos, son cosas que están en constante cambio. No, son cosas que están destinadas a cambiar, son cosas que tienen una corta duración. Incluso nuestra propia vida, ¿no? Tiene una determinada duración. Nadie acá puede decir que va a vivir por siempre, ¿no? De alguna manera, aunque lo sabemos, puede que sea difícil aceptarlo, pero todos de alguna manera sabemos que incluso, bueno, incluso una carrera, ¿no? Llega un día en que la gente se retira y se pensiona, ¿no es así? Entonces, ¿hasta qué punto una carrera, queremos que nuestra carrera, o nuestra actividad profesional, hasta qué punto queremos que defina el valor que sentimos si sabemos que algún día pues va a terminarse? Y bueno, esto es algo como una carrera, pero incluso cosas mucho más de corta duración, ¿no? Como tal vez una pelea, un conflicto que tuvimos con alguien, una discusión. ¿Cuánto tiempo utilizamos, ¿no? Reflexionando, meditando una y otra vez sobre esto? Y resulta que esta meditación, este proceso de pensar, de reflexionar profundamente sobre algo, es como alimento, es como la nutrición que le estamos dando a esa semilla. Y la semilla del ser, de alguna manera, no está recibiendo ese alimento que necesita para dar fruto, pero que sí está recibiendo alimento, pues esta perspectiva limitada sobre la vida, ¿no? Cuando nuestros pensamientos son ordinarios, cuando una y otra vez estamos pensando sobre lo mismo, estamos alimentando una perspectiva de vida, pues de la misma manera limitada, ¿no? Bastante condicionada por una realidad
que está diseñada para cambiar. Y en Brahma Kumaris, digamos como en esencia, ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Cuál es ese proceso? En primer lugar, tenemos que entendernos a nosotros mismos, ¿no? Como, es como esa compañía que tanto queremos experimentar, ¿no? Como incluso como ese amor, ¿no? Ese amor perfecto que todos soñamos por la compañía que nos puede ofrecer. Es como de repente encontrar esa compañía y ese valor en nosotros mismos, ¿no? Es algo así, es como ese anhelo de querer encontrar a alguien que satisfaga todo como nuestras expectativas, simplemente que desaparezca ese deseo porque nos hemos podido conocer a nosotros mismos. Estoy dando un poco como describiendo la experiencia, pero bueno, el conocimiento del ser es muy claro, ¿no? En primer lugar, el ser es inmaterial. El ser no tiene que ver con el hacer y el ser no tiene nada que ver con el tener. Estamos hablando aquí, ¿no? Del hacer, ¿no? ¿Cuál es mi posición o cuál es mi trabajo? O estamos hablando del tener, que tengo esto, lo otro. Pero el ser es independiente, es no material, es independiente de la posición que tenga en la sociedad, es independiente de las cosas que tengo. El ser es eterno, el ser está lleno de por sí, es como esa semillita, esas cualidades de paz, de amor, de serenidad, de felicidad. ¿M? El ser es diferente del cuerpo, ¿no? Porque el ser no cambia. Sí, el cuerpo, pues hoy en día alguien tiene 40 años, ¿no? Y tiene tal estatura y tiene tal apariencia, pero un día fue un niño o un bebé de 1 año, otro día fue un niño de 5 años, 10 años, y pues algún día seremos una persona de 80 años, de 90 años, completamente diferentes, ¿no? Completamente diferentes. Es la condición, ¿no? La circunstancia del cuerpo. Pero el ser siempre desde niño, adulto, poco más adulto y más adulto, hasta que envejecemos, pues el ser siempre va a ser el mismo en su forma. Y el ser cambia, ¿no? Cambia en la medida de cómo percibe las cosas, cambia en la medida de los hábitos, pero esas cualidades originales nunca cambian. El ser es un ser de luz. Y para hablar un poco más en materia, el ser es un puntico de luz, ¿saben? No, no sé si han visto ustedes, digamos, en algunas culturas, por ejemplo, en India, ustedes no se han visto que se ponen un puntico rojo en la frente. De alguna manera, el punto es un aspecto religioso, ¿no? Está relacionado con un aspecto más físico, con el ritual, pero hay un significado detrás de esto y representa precisamente ese punto donde el ser, el alma, se ubica en el cuerpo. Sí, no estoy diciendo que debamos ponernos un puntico en la frente, pero estoy haciendo alusión, utilizando como si ustedes han visto en esas culturas, ponen un puntico en la frente precisamente para indicar el ser espiritual. El ser es entonces ese ser, es la conciencia que habita el cuerpo. Cuando el alma o el ser ya no está en el cuerpo, pues el cuerpo, sí, podemos decir que es un cuerpo sin vida. Si el cuerpo ya no se mueve, ya no habla. El ser es el alma quien es en el centro de la experiencia, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? El ser, como dijimos, pues siempre existe, pero la diferencia es cuán conscientes somos de ser ese ser. Somos a seres humanos, o podríamos decir somos
personas que tenemos, realmente somos y somos a un nivel de cualidad. ¿M? Y si ustedes se han dado cuenta en los últimos 2, 3 minutos que estamos describiendo el ser, estamos realmente meditando, ¿no? Estamos em, ofreciendo esa nutrición, esa semillita de ese ser espiritual. Y es esto lo que realmente va a hacer la diferencia. Tal vez hemos tenido una vida, digamos el día de hoy, hemos pasado en una conciencia ordinaria, pensando en fulano, en sutano, pensando en tal cosa, en lo otro, pensando en lo que me dijeron, lo que no me dijeron, pensando cómo hoy me siento muy bien porque en comparación con esto y lo otro, bueno, y como, bueno, tal vez hoy no me siento muy bien. En fin, de pronto todo el día en esa conciencia, pero en este momento podemos pensar de manera diferente, ¿no? Podemos empezar a, ya de por sí, entender que las cualidades de amor, de felicidad, de serenidad, de paz, son las cualidades originales del ser. Pensar que hay una diferencia, ¿no? Entre la vida, las cosas que hacemos y el ser. Y empezar a explorar esta, digamos, esta definición o esta perspectiva sobre la vida misma. ¿No? Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque necesitamos esta perspectiva para poder em, afrontar la vida. Y, y quiero de alguna manera voy a presentar unas diapositivas para que esto sea un poco más claro, ¿no? A veces, como decimos, una imagen vale más que 1000 palabras, pero en meditación lo que queremos es tener la experiencia de aquello que vemos, de aquello de lo que hablamos. Y la experiencia, pues, no tiene precio. No tiene precio. Entonces, voy a compartir unas imágenes como un poco ayudar a construir una experiencia desde el punto de vista de, de la información. Pero una vez esa información la podemos, digamos, asimilar, esta información empieza a convertirse en conocimiento, el conocimiento se empieza a volver sabiduría y asimismo la sabiduría se puede pues convertir en nuestra forma de vida. Es una cualidad original del ser. Vamos entonces a explicar un poco más en detalle esto que estamos tratando de hablar, esta distinción entre el ser que es espiritual, el alma no material y todo lo demás. Y bueno, la intención de esta presentación es un poco más, hacer un poco más fácil entender esta diferencia entre el ser espiritual y la manera en la que estamos acostumbrados a entender el ser, ¿no? A través de las cosas o nuestro estatus. Y es de por sí una meditación como tal. Es un ejercicio donde recibimos esta información, la asimilamos y el ejercicio empieza imaginando una caja, ¿no? Imaginamos una caja y digamos que vamos a poner que la vida, como la conocemos, ¿no? La vida con cosas, personas, el centro comercial o el trabajo, familia, todas las cosas, vamos a ponerla en esa caja, ¿no? Y vamos de alguna manera también a pensar y reflexionar cómo esas cosas extraordinarias, esas cosas que hoy en día son como tan difíciles de experimentar. Tratamos también de experimentarlas en esa caja, ¿no? Cuando hablamos de felicidad, cuando hablamos de amor, de éxito, de fortuna, de paz, todo de alguna manera lo entendemos desde esa perspectiva, ¿no? Dentro de la caja. Incluso la misma vida y la muerte, ¿no? Nacemos en la caja y de alguna manera algún día
dejamos este plano material y pues pensamos que morimos. Y incluso cosas como la religión, la espiritualidad, la eternidad, incluso aún la tratamos de entender desde esta perspectiva limitada, ¿no? Es una caja, ¿no? La caja tiene sus límites. Si pensamos como, digamos, pensamos en la eternidad, tratamos tal vez de encajar ese concepto en la caja, o la espiritualidad, incluso la idea de Dios también, ¿no? Y pongamos también todo el universo físico como lo conocemos dentro de esta caja. Vemos en la imagen de la Vía Láctea, de nuestra galaxia, como incluso eso podemos ponerlo dentro de esta caja. Pero bueno, esta caja como la conocemos, la vida, como dijimos, incluso tratamos de entender la naturaleza espiritual del ser desde una perspectiva material, limitada. Por lo que la práctica del Raja Yoga nos ofrece, la meditación nos ofrece como un anclaje, como un nuevo punto de partida desde el cual entender la vida misma. Y es un punto de partida 100% espiritual. Es como nuestro hogar, nuestro origen. Y esta perspectiva nos permite ver la vida de una manera diferente. Cuando consideramos nuestra vida espiritual, nuestra existencia, como dijimos, independiente de las situaciones, de las personas, de las cosas, cuando podemos ver esa diferencia, entramos a una dimensión de entendimiento completamente diferente. Entendemos la naturaleza eterna del ser. Vemos este hogar espiritual como un hogar de perfección, un hogar donde podemos experimentar plenitud, belleza verdadera. Nos sentimos afortunados, nos sentimos ricos, ¿no? Experimentamos la riqueza del ser, libertad, amor, todo aquello que estamos buscando en realidad. Es aquí cuando podemos tener una experiencia de una familia global, todos en esta dimensión, en esta presentación espiritual, con las mismas cualidades y realmente sin necesitar nada. Realmente desde una perspectiva espiritual, el, el alma incorporal no necesita realmente cosas del mundo material. Es en esta región donde podemos incluso entender qué significa la eternidad, la inmortalidad incluso. Eternidad e inmortalidad son sinónimos, las cosas que no terminan. Entonces es una experiencia del mejor ser que cada uno de nosotros puede ser, la mejor familia, esa experiencia de Dios precisamente como el centro, aquel quien guarda la memoria intacta de esta experiencia de vida espiritual. Dios, nuestro Padre, nuestro amigo, el centro de esta familia espiritual, aquel quien puede crear esta experiencia y recrearla en nuestras mentes. Entonces, nuestra perspectiva, nuestra meditación cambia, cambia de algo ordinario en algo extraordinario. Este mundo espiritual que vemos es el mundo extraordinario. ¿Pero qué es lo que ocurre?
¿no? Cuando no conocemos de este mundo extraordinario, ustedes ven ahí la cajita abajo a la derecha. ¿Cómo es esa vida cuando no entendemos el mundo extraordinario, el mundo espiritual? Y no importa lo que logremos alcanzar, no importa las cosas que logremos obtener o poseer o el estatus, si no realmente tenemos esa cualidad espiritual, nos vamos a sentir vacíos. Y en ese vacío, ¿qué va a ocurrir? Pues vamos a tratar de traer esa naturaleza espiritual, vamos a tratar de alguna forma de tener esa experiencia en un mundo material, ¿no? Es como que es tan nuestra, estas cualidades son tan nuestras que no podemos vivir sin ellas. Y de alguna manera u otra tratamos de incluso experimentarlas dentro de la caja. Felicidad, amor, espiritualidad incluso puede ser un problema a veces también, ¿no? Em, Podemos crear un ego desde la espiritualidad, ¿no? La confusión. Tratamos de entender la eternidad desde esa perspectiva en un mundo que está destinado a cambiar. Como dijimos, un día somos niños y en unas décadas ya no lo somos y eventualmente, pues a un nivel físico ya no estaremos aquí. Entonces, tratamos de experimentar todas estas cualidades a ese nivel de la caja y con las consecuencias que vemos el día de hoy. No es posible. Y tiene toda la lógica. De alguna manera estamos en una situación compleja en el mundo del día de hoy, pues porque hemos tratado de replicar o aproximarnos a esas cualidades en un mundo que no está diseñado para ello. El amor es una cualidad espiritual del ser. No puede ser una cualidad que encontremos en la caja. Pero si no entendemos que hay más allá de la caja, pues trataremos de replicarla en la caja. Y bueno, como dijimos, con las consecuencias que enfrentamos el día de hoy. Pero ¿qué es lo bonito de este modelo, no? Si ustedes quieren en un principio, pueden considerarlo como un modelo, no como una propuesta para entender la vida, para entender el mundo, meditar sobre esto. Lo bonito y lo que yo pienso aquí es que este mundo no nos dice tienen que escoger una cosa o la otra. Este es un modelo que nos permite reposicionarnos, reubicarnos, centrarnos en aquello que es importante, centrarnos en aquello que estamos buscando. Como dijimos una vez más, amor, felicidad, paz, serenidad. ¿Cómo hacer eso el centro de nuestra vida, la experiencia de vida? Y luego, ¿qué ocurre? Cuando nos posicionamos de esta manera, entonces la vida, digamos a un nivel de esa caja, se convierte en un regalo porque como que invertimos la secuencia de las cosas, ¿no? Utilizamos la caja tratando de experimentar amor, felicidad, paz, serenidad, incluso riqueza, fortuna, pero si empezamos con la experiencia, si empezamos con la experiencia de felicidad, de paz, ¿no? Experiencia del ser, las cualidades del ser, si nutrimos esta perspectiva, ¿no? Meditación, dijimos, pensamientos, si entrenamos nuestra mente para precisamente cambiar, ¿no? Y empezar con el pie derecho, eh, entonces la vida que queda, ¿no? Es de lunes a viernes y empezamos eh, generando esa experiencia del fin de semana, si empezamos a cultivarla independiente de lo que hagamos o del día de la semana que sea, pues ya no será una cuestión de fin de semana, será una cuestión de lunes a domingo, tener esa experiencia. Y desde allí entonces vamos a poder, no sé, ir al trabajo, hacer las cosas que tengamos que hacer con una actitud completamente diferente, con un sentimiento maravillados, ¿no? De lo extraordinario que realmente es la vida.
Bueno, fue un poco como explicar de una manera más dinámica, tal vez un poco más ilustrada, aquello que estamos tratando de hacer referencia. Algo importante finalmente, y es que algo que hay que considerar es que nadie más puede hacer esta práctica por mí. Yo mismo tengo que ocuparme, tengo que hacerme cargo, a diferencia de muchas prácticas, ¿no? De pronto algún día podemos ir a alguna sesión de algo, de lo otro, y por ejemplo pagamos, ¿no? Para que algo ocurra, nos sintamos algo diferentes. Pero esta es una práctica que cada uno de nosotros tiene que hacer. La meditación, yo soy aquel quien domina mis pensamientos, yo soy aquel quien tengo que tener la responsabilidad, tengo que tener el interés precisamente de tener esta vida extraordinaria. Nadie más puede hacer esto por mí. Sin embargo, Dios es mi gran amigo, mi gran aliado para generar esta experiencia. Y bueno, ustedes se dan cuenta, este es un material precisamente para la reflexión, para la meditación. Es un punto de partida para empezar a, por lo menos si de la charla de hoy ustedes sienten que hay una posibilidad diferente de entender la vida, pienso que sería un gran avance. Sería como precisamente empezar a ampliar ese mapa mucho más allá de la caja, pensar por afuera de la caja y realmente tener una aproximación, una forma de vivir la vida completamente diferentes y tener una experiencia de vida extraordinaria. Bueno, muchas gracias por su atención. Si quieren pueden dejar sus comentarios o preguntas en el chat para tenerlas en cuenta para una próxima charla y vamos a terminar con una meditación. Bueno, para esta meditación pueden descansar sus ojos, su mirada en el puntico de luz que está enfrente de ustedes en la pantalla. Cuando hablamos de la forma del alma, incluso de la forma de Dios, este puntico de luz es nuestra referencia. Y empezamos por generar una experiencia de relajación. Y para esto vamos a respirar profundamente. Vamos a respirar de manera consciente. Y utilizando nuestra atención, podemos sentir cómo algo tan sencillo como respirar se convierte en una fuente de comodidad, de alivio, de confort. Es gracias a nuestra atención que podemos tornar algo tan sencillo como respirar en algo extraordinario. Y me siento tranquilo, me siento cómodo. Así como respiro todo el día, durante toda mi vida, también pienso, creo pensamientos. Y de igual manera, cuando no estoy prestando atención, los pensamientos como que se crean de manera automática. Pero en este momento voy a prestar atención a mis pensamientos.
Voy a traer mi atención a mi mente y empiezo por escuchar aquello que está ocurriendo en mi mente. Es como si mi mente fuese una pantalla. En este momento estoy concentrado, observando qué es lo que está ocurriendo en esa pantalla. Estoy examinando mis pensamientos. Y de una manera muy natural, cuando tomo esta iniciativa de observar mi mente, puedo observar y puedo escuchar qué es lo que está ocurriendo en mi interior. No tengo que hacer esfuerzo, no tengo que hacer algún ejercicio mecánico interior. No, es precisamente mi facultad, la facultad del alma de observar su mente. A veces la mente también refleja en esa pantalla sentimientos. Puede que algunos sentimientos surjan con mayor claridad. Puede que incluso empiece a escuchar muchos pensamientos, como si hubiese toda una tormenta de pensamientos en mi mente que no me permite concentrar. Todo esto es posible. Es precisamente el efecto de mi atención. ¿Qué ocurre cuando dirijo mi atención a mi mente? De la misma manera, mi atención me permite relajar mi mente, disminuir la velocidad, la intensidad de los pensamientos, de las emociones. Y creo una oportunidad así para concentrarme entonces en el ser. Me pregunto, ¿quién es aquel quien está observando la mente? Esta pregunta inicia mi atención, despierta mi atención hacia mí, hacia el ser, hacia el alma. ¿Quién y cómo soy yo? ¿Quién soy yo? Tengo respuestas elevadas, extraordinarias. Yo, el ser, el alma, soy un puntico de luz sentado detrás de los ojos. Un puntico de luz inmaterial, espiritual. Y yo, el alma, tengo de manera original las cualidades de amor, de paz, de serenidad. Este puntico de luz empieza a esparcir esta energía, esta frecuencia elevada y positiva. Una luz viviente que irradia la luz de sus cualidades elevadas. Estoy en el centro de mi ser, en el centro de
mi experiencia de vida. Estoy observando la vida desde una perspectiva espiritual. Desde aquí decido conectar con la fuente inagotable de estas cualidades. El océano de amor, el océano de paz. Es como un momento para recargar esta luz, para llenar esta experiencia de vida, para convertirla en una realidad. Dios, el alma quien siempre está llena de estas cualidades, aquel quien puede permitirme tener esta experiencia se hace presente enfrente de mí. Yo, el alma, puntico de luz, con mis cualidades de amor, de paz, felicidad, enfrente de esta luz también, el alma suprema, un puntico de luz también. Que irradia esta frecuencia de luz, frecuencia de amor supremo, felicidad suprema, entendimiento, sabiduría supremos. Y mantengo mi atención, mantengo esta experiencia en el centro de mi ser. Continúo a recargar mi experiencia de vida enfrente de Dios, así, de esta manera. Es una perspectiva espiritual, es un encuentro espiritual, afuera de todas las ideas o conceptos a los que estaba acostumbrado. Y recuerdo que puedo venir a esta experiencia, puedo una vez más traer mi atención a esta experiencia cuantas veces quiera durante el día. O por el tiempo que yo quiera. Desde aquí puedo observar mi vida, puede que incluso las situaciones que estén ocurriendo enfrente mío, las situaciones que voy a enfrentar durante el resto del día, puedo observarlas desde esta perspectiva, pero con una perspectiva diferente sobre las cosas, sobre los retos, sobre la complejidad del mundo. Me siento empoderado, me siento lleno de sabiduría para saber qué es lo correcto, cómo actuar de la manera correcta. Y esta vida espiritual extraordinaria se complementa entonces con un mundo, con personas, con cosas
una experiencia de vida humana. En lugar de ser una fuente de problemas, la vida se convierte en un regalo. Vivo la vida entonces con entusiasmo, con ganas, disfrutando, encontrando soluciones, siendo creativo, siendo capaz de resolver conflictos, dejarlos atrás, siendo capaz de perdonar, seguir adelante, sanar el corazón, sanar la mente, tantas cosas positivas. Esta experiencia espiritual del ser, la presencia de Dios se convierten entonces en mi deseo para la meditación, el alimento para el alma y para esta experiencia elevada de vida. Om Shanti.